a enseñar cómo se genera y cómo se soluciona el mensaje de sin señal en los decodificadores satelitales. Evidentemente, y en la medida de lo posible, la idea es poder solucionarlo por nosotros mismos sin tener que recurrir a los servicios de un profesional. El mensaje de sin señal puede estar ocasionado por tres causas. Una, el propio decodificador. Otra, el cable que conecta la parabólica al decodificador. Y el tercer causante puede ser la propia antena parabólica. Antes de continuar adelante e investigar las posibles causas, tenemos que evaluar si ese mismo día o días anteriores se han producido episodios de fuertes rachas de viento que pudieran haber redireccionado o desorientado nuestra antena. Es una posibilidad que también hay que contemplar, como hay que tener también en cuenta el hecho de que haya podido llover y el agua sea la responsable, como veremos más adelante, de el mensaje de sin señal. Todo hay que tenerlo en cuenta, porque hay un hecho evidente, un mensaje de sin señal que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que lo provoca. El primer elemento que tenemos que analizar es nuestro propio decodificador. Como evidentemente para hacer una comprobación exhaustiva necesitaríamos un medidor de campo y seguramente no dispondremos de dicho dispositivo para comprobar si llega correctamente la señal hasta el interior de nuestra vivienda, tendremos que intentar contactar bien con un amigo, un familiar, un vecino, alguien que nos pueda dejar su decodificador para poder conectarlo a nuestra línea y verificar si el fallo está en nuestro decodificador o por el contrario el fallo no está en nuestro decodificador, puesto que si al conectar el decodificador que nos dejara un conocido se continuase dando el mismo mensaje sin señal, en principio nuestro decodificador quedaría descartado como el causante de la posible avería. Por el contrario, si al conectar el decodificador de nuestro conocido sí que se viera correctamente la señal de satélite, evidentemente el proceso de investigación habría finalizado, puesto que la avería está claro que está producida en nuestro propio decodificador. Pero vamos a suponer que al conectar el decodificador que nos han prestado se sigue dando el mismo mensaje de sin señal. Alguien podría decir, sí, pero a nosotros ¿quién nos garantiza que a lo mejor el fallo no esté en un redireccionamiento o una mala orientación de la parabólica? Evidentemente no lo puede garantizar, en este momento del proceso no lo puede garantizar nadie, pero sí que es verdad que ya de entrada descartaríamos que la avería estuviese en nuestro propio decodificador. El segundo elemento que puede influir para que no llegue la señal al decodificador es el cable. El cable, sobre todo el que está en contacto directo con el exterior, tiende con el paso del tiempo a deteriorarse por efecto de la climatología. El calor, la humedad, el aire, el frío son los elementos que principalmente contribuyen al desgaste del cable. Los efectos del desgaste contribuyen notablemente al deterioro de la señal, atenuando la misma y en ocasiones provoca que no se pueda visualizar correctamente ni las frecuencias intermedias ni por supuesto las frecuencias altas. Para una correcta recepción, evitando la atenuación, es muy importante que el cable se cambie con un mínimo de 6 años y un máximo de 10. Nunca mantener más de 10 años la instalación sin cambiar el cableado, sobre todo en las antenas parabólicas, que soportan peor el paso del tiempo. Bien, después de tener en cuenta estas consideraciones, voy a analizar qué otras consecuencias directas pueden contribuir a la culpabilidad del cable en el mensaje de sin señal. Una mala sujeción o anclaje del mismo puede provocar que los días de viento el cable se bata con el mismo. Y no hay nada peor que un cable a merced del viento. El viento puede provocar que el cable se aloje próximo a un elemento cortante de la fachada o en una arista de la misma.
esta circunstancia puede contribuir a un desgaste agresivo del cable, que con el tiempo puede incluso dañarle internamente, provocando así la avería, por supuesto. Otra causalidad atribuida a la culpabilidad del cable puede ser la acción agresiva y vandálica de alguna persona que tenga acceso a la instalación de la antena. He de reconocer que esta acción es poco probable, pero existe. De hecho, hace aproximadamente un año a mí me pasó una cosa que cuando le hice una instalación a un cliente, antes de que pasara una semana desde que le había instalado la parabólica, me llamó diciendo que en su televisión salía el mensaje de sin señal. Entonces, nada, me desplacé a su domicilio, subimos arriba a la terraza y vimos que alguna persona, no supo o no se pudo identificar, con un cuchillo había cortado el cable a la altura del soporte de la parabólica. E insisto, es poco probable, pero cabe la posibilidad de que también se pueda dar esa circunstancia. Bien, por último, vamos a ver qué grado de responsabilidad aporta la propia antena parabólica. El fallo en la parabólica puede deberse a un deterioro en la electrónica del LNB o incluso en la estructura del propio LNB. Si nos fijamos dónde estoy señalando con el ratón, esta estructura que forma parte del LNB es un cuerpo de plástico. Este plástico, con el tiempo y sobre todo por efecto del calor, tiende a deteriorarse produciendo un cuarteamiento, que deriva en grietas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando este protector se agrieta y está en contacto directo con la humedad, por ejemplo, los días de lluvia, pues lo que puede hacer es que el agua filtre dentro del propio LNB y la misma humedad provoque un cortocircuito y evidentemente el efecto de ese cortocircuito lleva consigo un corte inmediato de señal. Pero el peligro, aparte de eso, es que como consecuencia de ese cortocircuito es posible que se pueda incluso hasta estropear el propio decodificador, porque estamos hablando de que por este elemento circulan, dependiendo de la orientación de la parabólica, circulan entre 13 y 18 voltios. Esta era una de las causas a la que hacía referencia al comienzo de este vídeo. Si descartamos la humedad y el redireccionamiento o la orientación, solo nos queda un elemento, que es, por otro lado, el más común. De hecho, últimamente las averías que he reparado consistían precisamente en este elemento. La conexión que se produce entre el cable y el LNB. En el siguiente vídeo hecho y rodado en tiempo real, indico la causa que provoca esta avería. Bien, como he explicado antes, pero ahora ya en tiempo real, vamos a suponer que no es este el caso, que como vemos las bridas sujetan el cable perfectamente e impiden que se bata con el viento. Vamos a suponer que, por ejemplo, las bridas se hubiesen roto y el cable estuviese colgando, tal que en esta posición aproximadamente. Quedaría más o menos así, en esta posición, con el cable colgando, batiéndose con el viento. Entonces vamos a ver cómo reaccionaría el cable suelto al batirse con el viento un día de mucho aire. A ver, voy a acercarme aquí a este punto, lo sujeto fuertemente las manos y muevo de izquierda a derecha, o lo que es lo mismo, de norte a sur, y vemos como al batirlo, aunque lo tengo sujetado fuertemente con las manos, el conector se mueve, ¿vale? Y también, si lo bato el cable de norte a sur, al batirse de norte a sur, también el conector, aunque está firmemente sujeto, también se mueve. Con esto quiero demostrar que el aire influye a la hora de no hacer el contacto con el interior del LNB. Por eso cuán importante es que el núcleo sobresalga aproximadamente en medio dedo de la base de la rosca. Es muy importante para que, por mucho aire que haga, si
está haciendo presión dentro del interior del LNB, hará falta hacer mucho aire durante mucho tiempo para poder dejar que el núcleo deje de hacer contacto con el interior del LNB. Es importantísimo dejar más o menos medio dedo de núcleo con respecto a la rosca, para que el núcleo haga contacto dentro del interior del LNB y llegue a presionarlo, de tal manera que aunque se bata, como hemos visto antes, el núcleo siempre haga contacto. Recapitulando, si la avería está en el decodificador, la solución es una de dos: o repararlo o adquirir otro decodificador nuevo. Eso también dependerá del tiempo que tenga el decodificador. Si tiene en principio poco tiempo y la avería no es excesivamente costosa, el usuario puede plantearse la opción de repararlo o, por el contrario, comprarse otro decodificador nuevo. Si el responsable del mensaje sin señal es el cable, hay que valorar si es el responsable el cable por deterioro o, por el contrario, si lo es por sí que es verdad que esto es una causa menos probable, por vandalismo. Si es por deterioro, en principio lo que habría que hacer es sanear todo el cable. Si fuese por vandalismo, también depende de en qué punto se ha producido esa acción vandálica, para, si el cable es relativamente nuevo, poder hacer un empalme provisional y sobre todo muy bien aislado que subsane temporalmente esa avería. Que la avería esté en el propio LNB. En principio la solución es sustituirlo por otro. Aproximadamente los LNB por internet, el precio máximo de un LNB single aproximadamente suelen ser unos 10 euros, no suele costar más. Sustituirlo es muy sencillo, simplemente se enrosca la brida, se quita el viejo, se pone el nuevo, se conecta, sobre todo, muy importante, se conecta lo mejor posible al propio conector del LNB, y a la hora de fijarlo, si nuestra antena parabólica está orientada al satélite Astra 1920, recordemos que la polaridad del LNB dice que el conector que tenemos aquí, que estoy marcando con el ratón, tiene que estar situado entre las 6 y las 7 de la tarde, suponiendo que la esfera de la parabólica fuese la esfera de un reloj. Entonces, la posición de esta conexión debería estar, como he comentado antes, fijada entre las 6 y las 7 de la tarde. Por último, queda la opción de que el responsable de la avería sea una desorientación de la antena, en cuyo caso tendremos la opción de recurrir a los servicios de un profesional, o por el contrario, si tenemos la fortuna de conocer a alguna persona que tenga un medidor de campo o algo similar que nos permita redireccionar la antena, pues recurrir a él. Como siempre, agradecer muy sinceramente el tiempo dedicado a la visualización de este vídeo, y esperar que con el mismo se hayan aclarado las dudas que el mensaje de sin señal, nuestro decodificador, pueda haber provocado o provocar a todas aquellas personas que hayan visto este vídeo. Muchas gracias.